Bienvenidos a Traders a un nuevo episodio aquí en el canal. Un episodio de su mentoría favorita, Traders, número 10. Y como ya lo he estado haciendo, vamos a estudiar el por qué tenemos o hemos tenido este movimiento, básicamente, que ha sido un movimiento bajista, ¿de acuerdo? En este día. Fíjense que aquí lo más importante ha sido filtrar la acción de precio en función a desequilibrios y equilibrios formados en el movimiento bajista. Y cómo es que, recuerdan que les mencioné que cuando el precio genera solamente rangos en equilibrio, tenemos que generar dependencia en la estructura o visualizar la estructura como nuestra prioridad. Voy a venir a temporalidad diaria y voy a avanzar hasta el día siguiente, ¿vale? Cuando ustedes presionen este botón dentro de su plataforma de FX Replay y la plataforma no los lleve a la hora, simplemente vuélvanlo a hacer. Ahora sí. Vamos a eliminar todo lo que hemos trazado hasta el momento y vamos a comenzar de nuevo. Esto que estoy haciendo es algo inédito, es algo que no se ha hecho hasta ahora. Revisar cada uno de los días del año, en este caso de un año en específico, su acción de precio y cómo es que se pueden encontrar patrones, pero no los típicos patrones de bandera, de hombro, cabeza, hombro, no. Un patrón algorítmico en función a estructuras compuestas de desequilibrios y equilibrios, que se distinguen gracias a que contamos con estos conceptos. Si yo nunca hubiera aprendido qué era un vacío de liquidez, luego cómo clasificarlo, BC, CB, qué es un fair value gap y todo eso, yo no estaría acá hablando con ustedes. Esa es la razón por la que vamos a comenzar nuevamente. Fíjense en este detalle. Todo esto es un rango en equilibrio en temporalidad diaria. Y es el rango en equilibrio que se ha construido en la tendencia alcista. Mi rango de contraste va a iniciar justo en este mínimo que tiene una característica importante. Es un mínimo que está dentro de un desequilibrio en forma de bici dentro de la misma temporalidad, siendo este bici un bici que aún no se ha cubierto. Y puedo decir que aún no se ha cubierto porque el precio se ha involucrado con él y ha salido de ese rango. Cuando el precio se encuentra dentro de un rango en equilibrio, los puntos de referencia son su mean threshold, lo hemos dicho, el umbral medio, y no es casualidad que justo a las 9:30 nosotros tenemos el precio muy cerca a ese nivel, al umbral medio. Fíjense que si el día hubiera terminado acá, o si el día terminara acá, tendría mucho sentido encontrar los cuerpos de esta vela allí. Tendría mucho sentido estudiar los cierres de las velas por encima del 50% o en el cuadrante superior de un rango en equilibrio, que es algo que he mencionado inclusive en los episodios anteriores. Yo voy a tener este rango en equilibrio como mi referencia. Algunos de mis estudiantes de mi mentoría privada marcarían seguramente este origen de este bici de temporalidad diaria también. Yo lo voy a marcar porque esto es algo que ellos harían y lo voy a señalar para estudiar la acción de precio que surge entre ese nivel y el mean threshold del rango en equilibrio. Yo no estoy marcando cualquier cosa en el gráfico. Si estuviera marcando cualquier cosa en el gráfico, no verías este tipo de comportamiento, no verías este tipo de reacción, no verías este tipo de contracciones alrededor de esos niveles. Y aunque no son niveles que generan una reacción específicamente al pip o al punto como tradicionalmente se conocería, son niveles que te sirven para separar áreas, establecer fronteras entre rangos que puedes o no operar. Y en esos rangos o dentro de esos rangos vas a buscar tus desequilibrios o tus rangos en equilibrio. Voy a trasladarme a la temporalidad de una hora para analizar. De hecho, tengo los dos gráficos en temporalidad de una hora, pero quiero analizar a profundidad lo que tenemos acá. En principio, fíjense que el último movimiento con un único tipo de velas está formado, constituido por estas tres velas. Eso quiere decir que si el precio va a subir, yo tendría que haber al menos que se acerque a la apertura de la primera vela que compone esa pierna o ese movimiento bajista. Para que eso suceda, o hasta que eso suceda, por si es que sucede, si el precio tan siquiera se acerca, va a construir narrativa alcista. Y esa es la narrativa alcista que a mí me va a decir si continúa siendo viable pensar que va a seguir subiendo o si en definitiva no va a ser así. ¿Cómo puedo deducir eso antes de que se forme? Simple. Cómo se acerca el precio hacia esos puntos clave que te van a generar a ti la consigna de que va a cambiar la dirección.
Si se acerca con un desequilibrio, si se acerca con un rango en equilibrio. Si se acerca con un desequilibrio, el desequilibrio se tiene que interrumpir y luego hay que evaluar dos situaciones. Si el precio ingresa al desequilibrio para ver si es que lo cubre o no lo cubre. Y, en segundo lugar, si el precio se acerca con un rango en equilibrio, después de un rango en equilibrio, consolidación y acumulación, viene un desequilibrio en forma de expansión que genera ruptura. Estas son cosas que sí, lo he repetido prácticamente en los 10 episodios que voy de esta mentoría. Y serán muchísimos más. Pero algo que te quiero dejar en claro es que si no estudias el cómo primero en backtesting, ya formado, no vas a saber cómo operando en vivo. Entonces esta es la idea. Este es el rango. Si esta apertura nunca se supera, no hay un primer input para pensar por qué va a subir, así que esto va a continuar cayendo. Segundo, como estoy en el min threshold, que es un nivel diario de un rango en equilibrio de temporalidad diaria, entonces las siguientes velas tendrían que generarme narrativa alcista, si es que en efecto el precio va a subir. Fíjense que esta situación es una situación, es como estar en el medio, de si va a subir o va a bajar. Todavía no tengo nada preestablecido. Y esto es lo que puedo ver directamente desde la temporalidad de una hora. Porque yo no me puedo atrever a decir esto va a subir solamente porque me marqué un nivel. Ah, porque te marcas un nivel, metes la operación. No, tiene que haber una narrativa, una conclusión, una interpretación, un análisis alrededor del contexto, la narrativa que tienes frente a ti, en tu gráfico. Esa es la razón por la que hay situaciones en las que es muy sencillo apoyarse en una idea alcista o en una idea bajista, pero hay situaciones en las que debes reducir el rango si pretendes operar. Y cuando hablo de reducir el rango me refiero a operar en función a un rango de contraste, pero de temporalidad más pequeña. En este caso no tomaría el rango de contraste de temporalidad diaria porque entiendo perfectamente por qué el precio está cayendo. Si tuviera que hablar del rango de contraste de temporalidad diaria, mi rango de contraste sería o iría desde este máximo hasta este mínimo. Y yo entendería por qué cuando el precio atravesó el equilibrio de ese rango de contraste y contrajo, reaccionó en el origen de ese desequilibrio en forma de CB o Fair Value Gap, y esto generaba cierta dependencia en que si se rompe este máximo iba a continuar subiendo, si se rompía este mínimo iba a continuar bajando. Se rompe ese mínimo, tenemos un movimiento con un único tipo de velas. Tengo esta apertura. ¿Por qué señalo esta apertura? Porque esta es la apertura de la primera vela de un movimiento que tiene un único tipo de velas que tiene como característica especial generar una ruptura. Si yo veo una apertura de la primera vela de un movimiento y ese movimiento no genera ruptura, no me interesa. No me interesa. Eso solamente me dice que el precio va a continuar retrocediendo dentro de un rango. No me dice que va a ir más allá o va a cambiar la dirección o va a revertir. Entonces aquí lo que yo miro es movimiento con esa característica, origen de desequilibrio, se acerca el precio a ese origen de ese desequilibrio, reacciona y se vuelve a generar otro movimiento. En este caso tengo un CIBI en formación en temporalidad diaria, un CIBI que se tiene que interrumpir para que yo tan siquiera piense en la posibilidad de que el precio cotice dentro de él, si es que empieza a cotizar dentro de él, por supuesto, que para pensar en esa posibilidad yo tengo que ver, tengo que ser objetivo, la acción de precio se me tiene que presentar. Eso es lo que tengo en temporalidad diaria, pero no me sirve en este momento tomar el rango contraste en temporalidad diaria porque lo que yo quiero es reducir el rango. Entonces vengo a temporalidad de una hora y hago exactamente lo mismo. Aunque la matriz PR que me tracé en temporalidad diaria no me va a servir tanto para operar en el rango reducido, la dejo allí trazada y vengo aquí a temporalidad de una hora y vengo a trazar otra matriz PR. Me encuentro en el área de descuento de esa matriz PR. Voy a dirigirme a temporalidad menor. En este caso voy a visitar la temporalidad de 5 minutos y de repente, si lo amerita, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Pero de momento, ¿qué tengo en 5 minutos? En 5 minutos, fíjense que acá solamente hay equilibrio. De hecho, en el momento en el que se me forma el equilibrio, voy aquí a señalarles, permítanme, otra PR. Desde este máximo hasta este mínimo, ¿se dan cuenta cómo el precio cae en el 50% y reacciona? Cae en el min threshold de ese rango en equilibrio de la tendencia alcista y reacciona. Si esto va a subir, entonces se me tiene que generar un bici y ese bici eventualmente no se tendría que llenar, porque si se llena, y acá viene el dato interesante, si se me llena, entonces estoy en una situación de dependencia. Si lo que yo quiero es operar posteriormente o posterior al llenado, yo les he mencionado que el último desequilibrio abierto dentro de un rango de contraste es un punto de entrada. Pero yo no puedo poner por encima o jerarquizar la temporalidad menor sobre la temporalidad mayor. Tengo que jerarquizar la temporalidad mayor sobre la temporalidad menor. Y me refiero a la información, me refiero a la narrativa. Que se me cubra
este bici dice más que el precio va a bajar a que el precio va a subir, pero si el precio cubre y rompe el máximo, entonces allí sí me está dando inputs de que va a subir. Por eso mismo es muy importante estudiar los escenarios ya formados primero, almacenarlos, tomarles foto, documentarlos, hacer una especie de archivo, documento, Word, PowerPoint. Yo lo hacía cuando comencé a estudiar principalmente. Mis 2 primeros años de experiencia fueron solamente traducir contenido que estaba en inglés, ponerlo en Words, ponerlo en PowerPoints. Si tomaba operaciones en TradingView de forma simulada, tomaba foto al antes y al después, que esto es algo que lógicamente ustedes también pueden hacer para complementar su aprendizaje y llegar mejor preparados a una operativa en vivo. Repito, tengo mínimo en el área de descuento, se supera ligeramente el min threshold de ese rango en equilibrio de esa tendencia alcista. Toda esta acción de precio siempre alrededor también del min threshold del rango en equilibrio de temporalidad diaria. De hecho, este min threshold de este pequeño rango en equilibrio de 5 minutos tiene muy cerca su 50% del 50% del rango también de temporalidad diaria. Detallitos. Vamos a avanzar, no sin antes revisar también la temporalidad de un minuto. ¿Qué es lo que a mí o a Ángel Casapilla le gusta hacer en la temporalidad de un minuto? Me gusta colocar líneas verticales. De hecho, considero que es algo que ya he hecho también en algunos episodios anteriores para entender cuál es la estructura que compone las velas de una hora. Por eso pongo líneas verticales o a las 8, 9, 10, o a las 10, 11, 12, o a las 9, 10, 11. ¿Sí me entiendes? Porque mi propósito es entender dónde están los desequilibrios clave y dónde están los rangos en equilibrio que son barreras. Dónde están esos rangos en equilibrio dentro de los desequilibrios para utilizarlos como también soporte o resistencia. Muy simple. Ahora, no me interesa aquí hacer una proyección. Estoy leyendo primero. Si te interesa que haga proyecciones, únete a mis sesiones de trading en vivo que están aquí en la descripción, y si necesitas ayuda con algo más, puedes escribirme a mis redes sociales, a mi Instagram o a mi Telegram, que están en la descripción también. Si no sabes qué es esta plataforma, en la descripción también te dejo el enlace para que te suscribas o registres en la plataforma FX Replay, la mejor plataforma de backtesting de la historia. Y no lo digo porque me paguen, lo digo porque en serio a mí me cambió la vida. 20 años de revisión de escenarios y operativa te dan la experiencia que no te da ningún curso. Bien, vamos a estudiar entonces la acción de precio que tenemos, pero en perspectiva de 5 minutos. Fíjense aquí el detalle. Tenemos al precio cubriendo el desequilibrio y rompiendo un mínimo dentro de un rango en equilibrio. Algo que de momento y a primera vista puede hacer que, primero, mis estudiantes de mentoría privada piensen que el precio va a caer porque se cubre un desequilibrio y que se rompe un mínimo, ellos lo procesan como inputs bajistas. Sin embargo, yo tengo un mínimo más bajo debajo de un nivel diario. Y si ese mínimo diario, no sé, mejor dicho, si ese mínimo más bajo debajo del nivel diario no se rompe, entonces yo no tengo por qué pensar que eso va a continuar cayendo, porque va a ser un sustento para que el precio no caiga. Y aquí vamos a hablar acerca de todo el equilibrio formado constituido hasta el momento. Tú puedes tener neutralizaciones de máximos o mínimos, pero una neutralización, aunque constituye un input de que el precio va a subir o de que el precio va a bajar, por sí sola no te dice realmente lo que va a suceder. Por eso nosotros tomamos un conjunto de inputs y sobre todo priorizamos la información que tenemos en temporalidades más altas. En este caso en particular, yo voy a enfocarme en el desequilibrio, mejor dicho, en el equilibrio formado desde ese mínimo que está en la parte inferior, para que tú siempre te acuerdes de que a menos que yo tenga un movimiento alcista, aunque sea de contracción, aunque sea el movimiento que propicie un cambio de dirección, y en ese movimiento alcista no haya un desequilibrio abierto o no cubierto, que es diferente. Entonces, si todos los desequilibrios se cubren, al ser un rango en equilibrio, yo puedo utilizar la técnica que les mostré en algún episodio anterior. Mínimo, máximo, 90%. ¡Pum! Pero claro, ¿qué había dicho Ángel Casapilla hace un momento? Ángel Casapilla no te estaba diciendo que operes allí en compra porque no había razón para pensar que el precio iba a subir. Sin embargo, sí te había mencionado que lo que queríamos ver era que si me cubría ese bici, solamente que cubriera el bici. No hablé ni siquiera de que se rompe el mínimo. Sin embargo, también he mencionado en episodios anteriores que si se rompe el mínimo dentro de un rango en equilibrio, no pasa nada, se tiene que romper el mínimo más bajo. Y contextualmente ser un mínimo importante, ya lo expliqué también. Esperamos que esto suceda y cuando dan las 9:30 el precio comienza a subir, se vuelve a involucrar dentro de este. De hecho, aquí no había desequilibrio. Si lo tuviera que marcar, de pronto sí lo encuentro. Permítanme un segundo. De aquí hasta aquí. Oh, sí, sí había desequilibrio, pero se cubre inmediatamente. Entonces allí también estoy en una situación de o continúa cayendo
y se desplaza y me genera otro CIBI porque acá tengo un CIBI. Entonces, si el precio va a bajar, si realmente va a bajar, este CIBI, no estoy marcándome ningún Fair Value Gap. El Fair Value Gap de forma independiente y específico sería ese. Yo no estoy marcando el Fair Value Gap, estoy marcándome el desequilibrio completo, tal y como yo lo enseño dentro de mi formación. Recuerden, si este desequilibrio va a servir de sustento para que el precio caiga, vamos a tener una llegada aquí. Si lo que tú estás pensando es que deberías meter una venta, fíjate en el contexto. Aquí no es que pasito 1, 2, 3, ABC, porque se formó desequilibrio, equilibrio, retroceso, equilibrio, venta. No, 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 espérate. Acuérdate de lo que te mencioné. Acuérdate de lo que te mencioné sobre este mínimo. Si tú te metes en venta, acá estás omitiendo esta información. De pronto no la conocíamos hasta ahora porque esto es contextual y analizaremos muchos más casos. Pero no te olvides de eso. Puntos importantes entonces. El precio se acerca. Ok, Ángel, pero yo metí venta y me equivoqué. Fíjate qué hermoso es que puedas tú corregir tus errores. Porque si tú metes venta, proteges ligeramente por encima. El precio te supera, o mejor dicho, te llena el desequilibrio. Te supera la apertura de ese movimiento, que es un movimiento limpio, un único tipo de velas. Se supera esa apertura, por encima de esa apertura solamente hay equilibrio, se rompe el máximo. ¿Qué tengo aquí atrás? Otro rango en desequilibrio. Pero, ¿qué es más relevante? ¿Que el precio caiga a partir de no cubrir un desequilibrio de temporalidad menor y que me rompa directamente un mínimo diario, o mejor dicho, un mínimo que está en un nivel diario? Corrijo allí, solamente porque llegó a un desequilibrio en la narrativa de temporalidad menor. ¿O cuál es el verdadero nivel o el nivel que realmente va a generar ese movimiento de ruptura de ese mínimo que está alrededor del nivel diario? Es decir, el mean threshold del rango en equilibrio de temporalidad diaria. Estudiemos en principio el desequilibrio. Marquémonos desde este mínimo hasta este nivel. Esa pequeña porción de desequilibrio que quedó allí en el espacio. Voy a señalar esto con otro color. Traslado esto hasta aquí. Tengo una reacción. Puedo utilizar esas pequeñas áreas, esos pequeños espacios en el gráfico constituidos entre un mínimo y un máximo que esté en medio de un desequilibrio que se ha formado. Sí, como soporte, como resistencia. Sí, claro que sí. Pero ¿qué es lo que le da relevancia si sincronizo esto con la temporalidad mayor? Si yo vengo nuevamente acá a la temporalidad de una hora, en temporalidad de una hora lo que yo tengo como tal es el origen de este desequilibrio. Pero ese origen de ese desequilibrio queda muy por encima, no se alcanza. No se alcanza. Lo voy a dejar aquí con color azul. Ahí está. Y vamos a marcar este mínimo. Dense cuenta de la diferencia entre que el precio llegue o alcance el límite de un rango en equilibrio de temporalidad mayor, que es lo que se debe priorizar, y te acabo de dar el tip, a que tú priorices un desequilibrio dentro de la narrativa de temporalidad menor. Si yo avanzo ligeramente, ¿vale? Para ver la narrativa, ustedes se van a dar cuenta de un detalle muy, muy importante. ¿Qué necesitaba yo para pensar que el precio iba a subir? Necesitaba un desequilibrio abierto. Pero cuando el precio en un rango de contraste me deja un desequilibrio abierto, ese desequilibrio abierto es propenso a cubrirse. ¿Qué debería haber sucedido entonces? Si yo decido vender aquí porque priorizo el rango en equilibrio de temporalidad de una hora, entonces yo vendo monitorizando la operación, movimiento bajista, se me cubre el desequilibrio, genial. Que exista esta pequeña consolidación o este micro rango en equilibrio es normal. Que tenga yo una contracción es también normal. Que la contracción no llegue al origen, perfecto. Que se genere otra pierna de movimiento bajista, genial, estupendo, fabuloso. Pero aquí hay un detalle. Este movimiento bajista nuevamente no está superando el mean threshold de temporalidad diaria. Ese es el detalle, ese es el detalle. Este movimiento bajista, dentro del contexto, o alrededor de los niveles que tú te hayas marcado, ese movimiento bajista tiene que superar tus niveles de jerarquía. Es normal tener este tipo de consolidaciones, de narrativas, de escenarios complejos alrededor de un nivel diario en donde se va a generar una contracción.
esa contracción la visualizas aquí. Y es típico escuchar entre traders o personas que están en el proceso: oh, el precio me cogió. Oh, el Nasdaq estuvo todo horrible el día de hoy. No, ese precio cochino, ¿verdad? Me revolcó. Porque no estamos entendiendo verdaderamente cuáles son las áreas en las que deberíamos trabajar u operar. Yo acá me tracé desde este máximo hasta este mínimo, ese rango de contraste, que es básicamente el rango de temporalidad de una hora. Primero eso. Segundo, el primer rango en equilibrio que se formó en la temporalidad de 5 minutos. Que lo hubiera podido ver dentro de temporalidad de 1 minuto también. Pero verlo en 5 minutos simplemente, mejor dicho, solo simplifica lo que veríamos en 1 minuto. Ver esto en 1 minuto solamente complicaría más las cosas y me haría tener que explicarte muchos más detalles. No voy a hacer eso ahora. Aunque marqué las líneas verticales solamente para entender cuáles eran las estructuras dentro de las velas de temporalidad de una hora al final, y tú te vas a seguir o continuar dando cuenta y convenciendo de que el patrón se repite. Porque si bien es cierto, esta estructura solamente me dice que algo iba a suceder en la temporalidad de 5 minutos. Esta estructura me dice que, claro, el patrón continuó siendo bajista. Este es el CB en 5 minutos. De hecho, lo voy a marcar con el color respectivo. Tuve una caída. La caída neutraliza un mínimo dentro del rango en equilibrio, aquí, si lo recuerdan. Y si no lo recuerdan, lo voy a colocar. ¿Recuerdan esta caída? Yo creo que sí, ¿verdad? Neutraliza un mínimo dentro de un rango en equilibrio, no se rompe el mínimo más bajo, alrededor del mean threshold o umbral medio del rango en equilibrio de un día. Toda esta información es como un rompecabezas que tiene que estar en tu cabeza, porque o lo haces tú o lo hace un bot. Muy simple. Es muy simple. Entonces también depende de qué quieren ustedes. Si ustedes realmente se quieren dedicar a esto, entender por qué el precio se mueve de punto a punto y ser detallistas, esta es la forma de estudiarlo. Neutralización, movimiento alcista, bici, origen de bici cubierto. Ya no tengo que analizar esto. Ya entendieron qué había pasado allí. Neutralización de máximo, cubre bici en 5 minutos, sube, genera narrativa alcista hasta que se rompe el máximo. Luego tenemos contracción. Este movimiento bajista es muy similar al movimiento bajista que teníamos en 5 minutos. ¿Ves este CB, movimiento alcista y movimiento bajista, que llega al nivel clave? ¿Ves este CB, movimiento alcista y movimiento bajista, que llega al nivel clave? Es muy similar. Y yo estoy haciendo que tú lo veas de forma similar, porque yo lo miro así, después de haberme visto cantidades de escenarios inimaginables, millares de escenarios. Y esto es lo que te va a suceder a ti eventualmente, que vas a empezar a relacionarlos. Y no solamente entre días y días, sino entre temporalidades. Este tipo de relación te hace pensar que algo está pasando. Tengo bici nuevamente, movimiento en equilibrio, rango en equilibrio, mejor dicho. Después de un rango en equilibrio, expansión. Estos movimientos se hubieran podido operar desde la temporalidad de 1 minuto, sustentándonos en que el precio no salga del equilibrio que está formándome en temporalidad más alta. Ese sería mi sustento. Aunque eventualmente luego vuelvo a tener al precio cayendo. Esto es lo que pasó en 5 minutos. Es este movimiento, ¿vale? Y se vuelve a cubrir. Pero ¿qué pasa ahora sí? Para que suba. Las preguntas que te surgirían de pronto serían: Ángel, entonces, ¿cómo puedo saber en qué momento el precio me va a formar realmente el desequilibrio que no se me tiene que cubrir para que yo pueda operar? O lo utilizas aquí, colocando una operación aquí, pero no protegiendo el origen de un desequilibrio, sino protegiendo el mínimo de temporalidad mayor del rango en equilibrio que no se tiene que superar y que en caso de superarse cambiaría su polaridad para generar una narrativa en dirección contraria. ¿Sí entendiste lo que te dije? Hablemos del patrón, que es un patrón descarado: desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, expansión, ruptura, etc. Cuando el precio se acerca al último rango en equilibrio, tú tienes la oportunidad de colocar una operación. Pero en este contexto, en este tipo de contexto de escenarios, no colocarías el stop loss justo debajo del rango en equilibrio antes del último desequilibrio, sino colocarías el stop loss ciñéndote a la información que tienes en la narrativa de temporalidad mayor. De esa manera, aquí el precio te pondría en positivo y esta bajada no te tendría que poner nervioso. Tú ya estás aceptando ese stop loss. Tú ya te desprendiste de esa cantidad de dinero que estás arriesgando. Por eso acá vuelvo a temporalidad de 5 minutos. Acá vuelvo a colocarme en temporalidad de 1 hora. Me acerco un poquito. Ahí lo tengo. Estupendo. Y acá en 5 minutos empiezo a estudiar, empiezo a analizar.
Si mi intención era colocar una operación en venta, pues no puedo ir a romper este mínimo, que es el mínimo más bajo, más allá del min threshold de rango en equilibrio de temporalidad diaria. Si mi intención es meter una compra, yo coloco la compra en el área de descuento del rango en equilibrio o utilizando, por ejemplo, la maqueta del 90% de Fibonacci o, repito, en el área de descuento del rango en equilibrio suficiente en confluencia con el umbral medio del rango en equilibrio de temporalidad diaria. Te lo he repetido como 3 veces. O sea, todo en este último minuto te lo he repetido como 3 veces. Y el desequilibrio abierto es el que tú vas a utilizar o utilizarías para confirmar que la operación va a salir bien. Los estoy preparando para que sepan qué tiene que pasar cuando colocan una operación y para que se sientan bien con eso que tiene que pasar. Si no sucede eso que tiene que pasar, pues es mucho más sencillo digerir un stop loss. Pero cuando un stop loss no se digiere bien, cuando tú no sabes lo que tiene que pasar. Porque cuando no sabes lo que tiene que pasar, te sientes frustrado o frustrada por tu ignorancia. ¿Qué es lo que va eliminando la ignorancia? Revisar los escenarios de la manera en como lo estamos haciendo en esta mentoría. No te pierdas el siguiente episodio porque voy a seguir contestando preguntas de escenarios complejos que surgen lógicamente cada vez que revisamos una u otra temporalidad o uno u otro día. Let's go.